Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta hora damos la bienvenida a todos nuestros distinguidos oyentes en la República Dominicana y en tierras extranjeras que están con nosotros listos para compartir el estudio de la palabra de Dios. Jesús, la base de nuestro testimonio, es el tema que estaremos abordando en este día. Por eso quisiéramos hacer un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes este importantísimo tema, recordando que durante toda la semana estamos compartiendo la historia de Jesús. Compartir la historia de Jesús es el tema general de esta semana, dentro de lo que nosotros hemos venido motivando cada día. Compartir estas buenas nuevas de salvación es el gozo de la persona que se convierte en un misionero. Hacer amigos para Dios es el tema general del trimestre, y en esta hora quisiéramos saludar a nuestro compañero de viaje hacia el cielo. Es el pastor Alex Lizardo quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios pueda bendecirle grandemente, y también a los amigos que ahora mismo están en sintonía con Radio Amanecer. Quiero felicitar a aquellos amigos oyentes en diferentes partes del mundo que le dan seguimiento a Radio Amanecer en Estudio. No se han perdido ninguna lección, están cada día atentos a los comentarios que realizamos aquí en cabina. Algunos amigos oyentes nos han dicho que prefieren el horario de la mañana a las 6:20, otros prefieren el horario de la 1 de la tarde y otros, ya en un ambiente más relajado, prefieren el horario de las 10 de la noche. No importa en qué horario usted escuche Radio Amanecer en Estudio, lo importante es que estudie con nosotros y pueda aprender más de la palabra de Dios. Estamos estudiando la lección número 11, compartir la historia de Jesús, y el texto base para este estudio está registrado en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quisiéramos en esta hora hacer una invitación antes de empezar el análisis de nuestro estudio en este día, para que juntos, mediante la oración, pidamos la conducción divina. Querido Padre, en esta hora nos dirigimos a ti con la seguridad que tú estás listo para escuchar nuestras oraciones. No podemos ni deseamos aventurarnos en abrir las sagradas páginas de la Biblia sin asegurarnos con tu conducción, tal y como somos, débiles, pecadores, personas frágiles en este mundo, y quizás no tenemos la capacidad de entender tantas maravillas que hay reveladas en la Biblia, pero cuando el Espíritu Santo guía y dirige, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a entender lo que nos ha revelado a través de tu palabra. Quédate con nosotros hoy y siempre, guíanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Jesús, la base de nuestro testimonio. Como cristianos, todos tenemos una historia personal que contar, una historia sobre cómo Jesús cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Note usted, siempre debemos hablar de esta manera. Jesús ha hecho algo maravilloso, grandioso en nosotros, ha cambiado nuestra vida y
consecuentemente nosotros debemos contar esas grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si vamos a la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, allí en Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 5, en esta primera parte de la porción bíblica, quisiera compartir con ustedes esta lectura. Luego, nuestro compañero el pastor Lizardo estará completando del 6 al 10, en la misma cita que acabamos de compartir con ustedes. Reiteramos una vez más para que nos acompañe. Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 5, y luego el pastor Lizardo estará dando lectura a los versículos del 6 al 10. Leemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso podemos decir con toda seguridad, por gracia sois salvos. Claro, pastor, voy a continuar desde el verso 6, y dice así: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta cita que acabamos de compartir con nuestros oyentes, con usted, apreciado hermano, querido amigo, debe llevarnos a una profunda reflexión. Y al reflexionar en ese pasaje de la Biblia, podemos hacernos dos preguntas. Señores, hay un antes y después de conocer a Cristo. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Y la otra pregunta podría ser, ¿qué obtenemos al haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal? Pastor, si fuera tan amable y reaccionar ante estas dos preguntas. Bueno, pastor, en estos textos que acabamos de leer, el apóstol Pablo describe un cambio asombroso en la vida de la persona que se entrega a Cristo Jesús. El apóstol Pablo en estos textos hace una comparación de lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que somos después de conocer a Cristo. Y él está partiendo desde su propia realidad, desde su propia experiencia con Cristo. En esta narrativa bíblica, él describe que antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros pecados, seguíamos las corrientes de este mundo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, éramos por naturaleza hijos de ira. Y esta expresión, hijos de ira, Pastor Scroggins y amigos oyentes, es una expresión que significa que somos pecadores por naturaleza y que somos dignos solo de la ira y del juicio de Dios. El profeta Jeremías declara que el corazón es engañoso más que todas las cosas y añade algo más. El profeta Jeremías dice que el corazón es perverso. El profeta Isaías no se queda atrás y dice también que aún nuestra justicia es trapo de inmundicia. Nuestra justicia, dice el profeta Isaías, es como un trapo sucio porque nuestra justicia procede de un corazón manchado por el pecado. Sin Cristo estamos totalmente perdidos y somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa.
necesariamente tienen que producirse cambios en la vida de los seres humanos cuando están en Cristo. Cambios asombrosos. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como usted acaba de enfatizar en su comentario. Podemos decir que seguíamos la corriente de este mundo y haciendo la voluntad de la carne. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Esto quiere decir que cuando nosotros nacemos de inmediato, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, es decir, con una tendencia al pecado, y cuando estamos bajo el pecado, pues el apóstol Pablo está diciendo que éramos por naturaleza hijos de la ira. En pocas palabras, antes de conocer a Cristo, deambulábamos sin rumbo por la vida en una condición perdida. Por eso muchas personas hablan de la situación del ser humano sin Cristo como muertos en vida. Podemos estar caminando, realizando cualquier tipo de actividad. Lo cierto es que cuando estamos sin Cristo, aunque aparentemente estamos vivos, somos hijos del pecado y por consiguiente hijos de la muerte. Mis amados hermanos, queridos amigos, es posible que hayamos experimentado lo que parecía ser la felicidad, pero había una angustia en tu vida y un propósito incumplido en nuestra vida. Acudir a Cristo y experimentar su amor marcó toda la diferencia. Ya ahora nosotros, cuando estamos en Cristo, verdaderamente podemos decir que estamos vivos. Vivos por el hecho de que podemos respirar, podemos realizar actividades, pero más aún vivos porque quien es la vida, que es Jesucristo, otorgó esa esperanza de vida para siempre, y eso nos hace glorificar y honrar el nombre de nuestro Creador. Amados hermanos, queridos amigos, a través de las abundantes riquezas de su gracia y su rica misericordia hacia nosotros, hemos recibido el don de la salvación. Y cuando estamos hablando de recibir el don de la salvación, esto quiere decir que la salvación no se gana por obras. Por más cosas que nosotros hagamos en esta tierra para impresionar a Dios, no podemos hacerlo, porque la salvación es un don, es un regalo de nuestro Dios. Podemos decir con toda certeza, Dios nos ha levantado y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Implica esto que de inmediato nosotros aceptamos la salvación que viene de parte de Dios mediante Cristo Jesús. Ya empezamos a vivir las cosas celestiales, los asuntos del cielo en esta tierra. Y aunque estamos en esta tierra, la proyección es hacia el reino de los cielos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la vida, y el que ha adquirido la salvación que viene de parte de Cristo, Él es quien produce en nosotros un nuevo significado para vivir, tiene un nuevo propósito, como lo declarara en una ocasión Juan cuando dijo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. Esa es la forma en que Juan y los evangelios se refieren a esa obra maravillosa que Cristo Jesús hace en nuestras vidas. Sin embargo, toda la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, se manifiesta esta idea. Ya hemos compartido algunas de esas ideas. ¿Y qué decir de las declaraciones del apóstol Pablo, pastor? El apóstol Pablo no deja esto hasta aquí. Él continúa su análisis describiendo el plan de salvación, y él declara que Dios es rico en misericordia y que nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando venimos a Cristo, amigo oyente, con nuestros trapos de inmundicia, muertos en el pecado, Dios nos da vida juntamente con Cristo. Y alabamos y glorificamos el nombre de Dios por esto, pastores Scroggins y amigos oyentes. ¿Qué hubiese sido de nosotros si su gracia no nos hubiese alcanzado? Estábamos muertos en el pecado,
Pero Pablo dice que cuando entregamos nuestro corazón a Dios, Él nos resucita y nos hace sentar en lugares celestiales. Y esto lo hace por su gracia. Nosotros no merecemos que Jesús nos presente justo, nos presente con vestiduras blancas frente a su Padre. Él lo hace por su gracia, no lo hace por las obras nuestras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Solo por la gracia de Cristo, por su gracia, Cristo nos salva de la penalidad del pecado y nos libra de su poder. La salvación por gracia, pastores Crojins y amigos oyentes, nos libera de la condenación y nos libera de la esclavitud y del dominio del pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nosotros que una vez estuvimos muertos en transgresiones y pecados, ahora estamos vivos en Cristo, porque Cristo nos dio vida. Y esta expresión que Pablo utiliza, nos dio vida, significa un nuevo nacimiento. Amigos oyentes, cuando estamos en Cristo, es como si naciéramos de nuevo, con una nueva identidad. Por eso Pablo decía, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta, amigo oyente? Vale la pena entregar la vida a Cristo. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, cuando nos bautizamos, cuando tenemos esa linda experiencia de caminar en Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. La palabra griega traducida como hechura es una palabra que Pablo utiliza acá cuando hace referencia a que somos hechura de Cristo. Él utiliza la palabra poiema, y de esta palabra griega viene nuestra palabra castellana poema. Es decir, cuando Cristo nos recrea para la gloria de su nombre, cuando nacemos de nuevo a través del arrepentimiento y del bautismo, Jesús transforma nuestra vida en un poema mediante el poder del Espíritu Santo. Sería importante que acudamos una vez más a la palabra de Dios, la Biblia. En Romanos capítulo 3, versículo 28, se encuentra la siguiente declaración. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aunque nosotros hicimos un breve comentario sobre ese pasaje mientras estábamos hablando acerca de la salvación como un don, un regalo gratuito, Pastor Lizardo, nos gustaría escuchar su opinión acerca de este pasaje de la Biblia. Justificados por fe sin las obras de la ley, ¿cómo es esto? Bueno, pastor, en este pasaje bíblico, el apóstol Pablo trata de dejar claro que la gracia de Dios no solo está disponible para unos pocos elegidos, no. El apóstol Pablo deja en claro que la gracia de Dios es gratuita para todos, y esa gracia de Dios yo me hago partícipe de ella únicamente a través de la fe. Por eso es que él dice que el hombre es justificado por la fe. El hombre se salva por la fe, no por las obras. Alguien puede esforzarse y ser un buen cristiano tratando de esa forma de ganarse la salvación y no lo va a lograr nunca, porque la salvación no es algo que yo me puedo ganar por portarme bien o que yo puedo comprar. No, la salvación es un regalo que Dios tiene disponible para la humanidad, para todos aquellos que a través de la fe reciban en su vida esa gracia de Dios. Pablo deja bien claro esto cuando declara, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta expresión, la pared intermedia de separación, es muy notable. Los judíos no permitían que ninguna otra persona que no fuera judío entrara al templo. Había una barrera de piedra de 1,5 metros de altura con 13 grandes piedras que estaban escritas en griego y latín para advertir a los gentiles o a los extranjeros que si procedían más allá de la pared exterior del templo, estarían arriesgando sus vidas. Los judíos hacían esto porque ellos entendían que
los únicos que podían ser salvos eran ellos, que la gracia de Dios solo estaba con ellos, que la salvación solo era para ellos. Por eso los gentiles no tenían acceso a la presencia de Dios en el santuario judío. Pastor Scroggins y amigos oyentes, cuando Cristo vino y estuvo en la tierra, cambió todo eso. Él enseñó y demostró que su gracia proporciona acceso directo al Padre y que todas las personas, no importando su nacionalidad, si por fe reciben la salvación que Cristo ofrece libremente, esas personas tendrán entrada en el reino eterno. De mucho interés su comentario, pastor, y es cierto, hay algunas personas que quizás están estableciendo la salvación por una etnia, un grupo social. Hay algunas personas incluso en este mundo que piensan que por haber nacido en países más desarrollados que otro, eso le amerita ciertos privilegios. En términos económicos podría ser una realidad, porque las grandes migraciones se producen a los países desarrollados justamente por su economía y por las posibilidades que pueden encontrar de desarrollo. Pero en términos de la salvación no ocurre así. La salvación no está limitada a una clase social porque sean más claros que otro. Algunos de tez oscuro son considerados en algunos países en el mundo como inferiores, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de los derechos del ser humano en igualdad y hace mención especialmente de la salvación, que por ser unos judíos no tienen más privilegio que los gentiles, las naciones que no pertenecían a ese pueblo. Y con una proyección en la actualidad, entonces podemos decir que en Cristo Jesús no hay etnia, en Cristo Jesús no existe el color, en Cristo Jesús no existe ningún tipo de diferencia, porque la salvación es destinada para todos. Todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal, entonces están obteniendo la salvación. En el caso contrario, una decisión voluntaria que usted hace de no aceptar a Jesucristo como su Salvador, entonces vendrán las consecuencias de lo que se siembra. Pero usted, apreciado hermano, querido amigo, está recibiendo un llamado de parte del cielo para que consagre su vida a Dios, permita que Jesús pueda morar en su corazón, y esto nos capacita, nos pone en el camino que el Señor quiere. Por eso citamos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es a través de Jesucristo, la aceptación personal de la salvación que Él nos da, que nos capacita para heredar la vida eterna, y por lo tanto, en Cristo Jesús no existe etnia ni clase social. Seres humanos con necesidades, seres humanos que en este mundo tienen que permitir que el Espíritu Santo toque su vida, y colóquese usted, apreciado hermano, querido amigo, bajo la dirección del Espíritu Santo para que pueda recibir esa salvación que es gratuita de parte de Dios a través de Jesucristo. Claro, pastor. El Evangelio es para todos y Jesús enseñó eso, y Pablo le dio seguimiento fielmente a esta enseñanza de Jesús. La salvación es para todos, y así como el Evangelio es para todos, también la salvación es para todos. El perdón, la misericordia, la clemencia y la gracia de Dios son para todas las personas que se apropien por la fe de esos regalos que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros. Al cierre del estudio de hoy, resaltamos que los creyentes del Nuevo Testamento comprendieron la maravilla de la gracia de Dios y no pudieron guardar silencio. Ellos entendieron la seguridad de la vida eterna en Cristo y vivieron para contar la historia de su abundante gracia. De igual forma, nosotros hoy día debiéramos imitar a esos creyentes del Nuevo Testamento. A medida que comprendemos el significado de la gracia de Dios, nosotros también debemos vivir para contar la historia de Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, estamos
muy agradecidos por el estudio de hoy. Te agradecemos por tu gracia, esa gracia que no excluye a nadie, esa gracia que incluye a todo aquel que te reciba como Salvador personal. Te rogamos, oh Señor, que siga tocando los corazones de los amigos oyentes a través de tu Santo Espíritu, para que si hay alguien que no ha recibido todavía por fe ese regalo de la gracia de Dios, el día de hoy pueda aceptar este regalo de salvación en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.